El año 2022 es un año importantísimo para la literatura peruana, porque se celebra el centenario de uno de los libros que marcó un antes y un después en la poesía en español, ya que en el año 1922 César Abraham Vallejo Mendoza publicó su poemario Trilce, que desde el nombre marcó una renovación total en la estética poética de nuestro idioma. En su momento el libro fue incomprendido, pero a día de hoy es un libro de vanguardia que sigue sorprendiendo a muchísimos. Es una de las razones por la cual César Vallejo es nuestro poeta más universal. Les invito a conocer y a tratar de comprender este libro tan especial. Soy Daniel Yupanqui presentando el documental al poemario más significativo del caso. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, un pueblo en la Sierra de la Libertad. Fue el último de 11 hermanos. Su padre fue abogado y su madre se dedicó a cuidar a su familia. El ambiente de las alturas liberteñas fue fundamental para que Vallejo pudiese crear algo como lo es Trilce. Sus padres eran hijos de créditos españoles y de madres indígenas, es decir, ambos abuelos de Vallejo fueron curas. Este hecho marcó a su familia y a él, pues la religiosidad es un tema muy presente en su obra. Hay ciertas evidencias que los padres de Vallejo fueron enterrados fuera del cementerio de Santiago de Chuco, debido a que no fueron aceptados por ser hijos de curas. Y a pesar de eso, como se dice, ellos fueron muy católicos e incluso tenían un cuarto de oración. En pocas palabras, más conocida como una habitación especial para reunirse a orar. Vallejo estudió la primaria de Santiago de Chuco y casi toda la secundaria en Huamachuco. Luego se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, pero luego tuvo que regresarse a Santiago de Chuco debido a falta de recursos económicos. En 1911 viajó a Lima y se matriculó en la Facultad de Ciencias de San Marcos. Sin embargo, nuevamente problemas económicos que lo obligaron a retirarse. A continuación, consiguió un empleo como protector de unos niños de una localidad de Huánuco y antes de eso pasó por el Cerro de Pasco. Él no fue el único campesino que vio cerca el padecimiento del indio frente a los dueños de los asentamientos mineros. Aún más cuando en 1912 entró a trabajar como ayudante de cajero haciendo azúcares de Roma, preparando planillas para pagarle a los peones. Todas estas viviendas se convirtieron en un insumo para sus obras vallejianas. Bueno, en 1922, en el mismo año se publicó Trilce, se publicaron otras obras, como Ulises, La Tierra Baldía, entre otros. Sin embargo, la gran diferencia de estas Trilce es que fue escrita en nuestro país, alejado del occidente, y a pesar de ello, Vallejo creó una obra de arte que rompió con todo lo hecho antes en la lengua española. César Vallejo, desde Santiago de Chuco, luego Trujillo y Lima, destacó con un nivel literario para renovar la lengua y la poesía en nuestro idioma. La voz poética de muchos poetas europeos y de todas partes del mundo decían que al empezar a leer las obras de Vallejo te das cuenta que estás frente a un genio. Entonces César Vallejo escribió una obra fuera de serie con los insumos que tenía de la mano. Por otro lado, muchos se preguntan, ¿de dónde salió Trilce? Ya que Trilce es el primer libro en el que se puede observar un cambio estético radical. Todas las artes contemporáneas son hijas de Trilce. Pienso que Trilce es una fuente inagotable, ya que aún sigue siendo vigente en polémica, porque en este libro se presenta una serie de combinaciones a nivel lingüístico, a nivel sonoro, a nivel de descripción de imágenes, una reestructuración de la sintaxis, un juego de temporalidades, el que usó Vallejo del español, que fue un uso radical, nos ha dejado un lenguaje a partir del cual se puede describir tomándolo como ejemplo. En Trilce podemos encontrar varios niveles de composición, como la herencia del modernismo con el uso de metáforas,
Habla de la calle con los dichos populares, es decir, con la forma más común del habla del bello norte del Perú. Gestos propios de la vanguardia, con el uso de nexos y transgresiones gramaticales. Introducción de números con el lenguaje científico. Y por último, lenguajes intercalados con la biología, la química y las matemáticas. A continuación presentaré sobre el poema 19, el cual es un poema vanguardista, ya que trata sobre la incertidumbre del hombre cuando piensa en la religión. Se puede decir que plasma cómo Vallejo se sentía entre el cielo y la tierra, sin saber dónde ir. Se puede interpretar también como que las personas estamos aquí en la tierra y solo tenemos la esperanza de ver el cielo. También se describe en cierta forma el nacimiento de Jesús en el establo. Al hablar de características de animales y su entorno. Por otro lado, tenemos el hecho de que Vallejo de niño quería ser obispo, llevar una mitra en la cabeza, pero conforme avanzaron los años no fue un católico prácticamente. Y sin embargo, su poesía está plagada de religiosidad, de amor a su madre y familia y sexualidad. Te invitamos a descargar sus obras en línea o a buscar los libros físicos. Te sorprenderás con el maravilloso mundo de la lectura, ya que lo que hemos presentado en este documental es una pincelada en comparación con la magnitud de las obras de Vallejo. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.